Buenos días, queridos estudiantes, deseándoles mucho bienestar y salud en sus hogares. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Contarles que estamos
Ya terminando esta parte de la geometría vectorial, vamos a ver cómo nos rinde el tiempo en estas últimas clases ya para la última unidad. Probablemente no alcancemos a ver todos los temas faltantes, pues, sin embargo, lo que hagamos, que lo hagamos bien y haya buen aprendizaje. Estamos en la parte final de vectores en el espacio. La clase anterior estuvimos eh, en, en esta presentación vectores tercera parte, así como un repasito para que nos contextualicemos. Estuvimos bueno, por acá hablando de cómo se construye un vector en un sistema coordenado de 3 dimensiones, X, Y y Z. Bueno, muchas de los vectores que se trabajan en este tema tienen las mismas estrategias y las propiedades de los vectores en el plano. Entonces, si vamos a hallar un vector acá AB, si vamos a hallar acá un vector AB, entonces lo mismo que hacíamos en el plano, restamos las coordenadas B menos A y nos da el vector BA. AB, perdón, o el vector BA, si lo hacemos en el sentido de BA, igual para los otros vectores, BC o CB, AC o CA. Aquí la clave es que en la dirección que vamos a, en el sentido en que vamos a establecer el vector, hacemos la resta de la segunda componente menos la primera componente, que son las coordenadas, pero en última instancia también su módulo sería lo que mide ese vector, su magnitud. Y en otras palabras es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos está definida de esa manera. La segunda coordenada menos la primera. Igual ese orden en magnitud no afecta porque si yo le hallo la magnitud a este vector o le hallo la magnitud a este vector, usando Pitágoras me va a dar lo mismo porque sus coordenadas componentes son al cuadrado. Siempre van a dar positivos y igual es una distancia. Tiene que dar positivo. Bueno, muy bien. Repasamos esta parte de los módulos. Lo que acabo de decir, la relación pitagórica. Que la suma de los vectores hacían componentes a componentes igual como hacíamos con los vectores en el plano. Vimos también estas propiedades que son las mismas propiedades de los números reales que también se cumplen acá en la suma de estos vectores en 3 dimensiones. Cuando se multiplica un escalar, aquí en esta diapositiva se habla de real, eso depende del texto de referencia. Estos que hablan de escalares, en este texto de donde fue retomada esta teoría, hablan de números reales, pero recuerden que estamos hablando que aquí K es un real, pero es un escalar. Ya vimos esas propiedades. Bueno, también estuvimos viendo cómo se le halla la dirección a un vector en el espacio. Recordarles que en el plano utilizábamos, como se forma un triángulo rectángulo, utilizábamos la función tangente inversa. O si se conocen los 3 lados de ese triángulo rectángulo, pues cualquier función me sirve. Pero nos acostumbramos pues a usar la función tangente. La dirección de un vector en el espacio está establecida por sus cosenos directores. Son estos que vemos acá. Donde está A, B y C minúsculas son las componentes del vector. X, Y y Z más, los conocemos más de esa forma, ¿cierto? A, B y C son las componentes del vector en sus componentes cartesianas X, Y y Z. Y observen que en el denominador tenemos el valor del vector, su módulo, todos con la función coseno.
yo les contaba en clase que estos ángulos, este vector A está formando con cada una de sus componentes un triángulo rectángulo, donde la componente en X, en Y y en Z son catetos adyacentes. Por eso usamos la función coseno. Entonces, la dirección de un vector en el espacio está dado por sus cosenos directores. Es decir, cuando un ejercicio les pide por la dirección de un vector, vamos a hallar tres ángulos. Con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Bueno, yo recuerdo que hicimos un ejemplo. Hicimos un ejemplo donde hallamos esos ángulos. Eso también lo demostramos. Una identidad donde demostrábamos que esos cosenos directores al cuadrado me dan 1. El vector unitario, que también lo trabajamos. En este gráfico podemos observar la descomposición vectorial de un vector en el espacio, en sus vectores unitarios, AI, BJ y CK. Esta es la manera de dibujar un vector en el espacio, que igual pues ya también lo trabajamos en el taller pasado, entonces ese tema también lo hemos manejado. Este es el ejemplo que hicimos de los cosenos directores. Bueno, arranquemos desde acá. El producto escalar. Producto escalar es una multiplicación entre dos vectores. Multiplicación, porque miren que hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Los hemos sumado, los hemos restado, hemos hallado sus magnitudes, direcciones y sentido, pero todavía no los habíamos multiplicado. Para multiplicar vectores hay dos formas de multiplicarlos, escalarmente o vectorialmente. El producto escalar, que también se denomina producto punto, entre dos vectores da como resultado un escalar. Esto es interesante. La multiplicación de dos vectores me da un número, no otro vector. Para vectores expresados en coordenadas cartesianas, el producto escalar se realiza multiplicando cada coordenada por la misma coordenada con el otro vector y luego sumando los resultados. Observen acá que tengo las coordenadas del vector 1, x1, y1, z1, y tenemos las coordenadas del vector b2, x2, y2, z2. Es decir, los voy a multiplicar, multiplico sus correspondientes componentes, x1 por x2, más y1 por y2, más z1 por z2. Y esa es, miren que esto es una suma, entonces que le va a dar un número o un escalar. Eso sí tengo los vectores en términos de sus coordenadas cartesianas. Pero si además de tener los vectores en coordenadas cartesianas, me dan el ángulo que están formando, podemos calcular su producto escalar de esta manera. B1 por B2, B1 o B1.B2 es igual al módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno que forman esos dos vectores. ¿Listo? Eso es importante diferenciarlo. Pues yo digo los módulos que forman esos dos vectores. Estamos hablando del ángulo, el ángulo que forman estos dos vectores. Vamos a suponer que por aquí nos dio uno, vector A, y que por acá nos dio otro, vector B. Este ángulo θ es el ángulo que forman esos dos vectores. Porque recuerden que en el espacio, cada vector de estos me va a formar un ángulo con sus correspondientes ejes coordenados. Entonces, este ángulo θ es diferente al que forma A. A forma tres ángulos, con Y, con X y con Z, gamma, por ejemplo. Lo mismo B. B va a formar tres ángulos con cada uno de los ejes coordenados, pero θ es el ángulo que forman los dos vectores, diferente a esos otros ángulos. ¿Listo? Bueno, ya lo habíamos hecho este ejemplo, vamos a hacer un ejemplo diferente. Lo habíamos hecho. Acá.
Dos vectores son ortogonales, esto sí ya es tema nuevo. Dos vectores son ortogonales cuando son perpendiculares entre ellos, es decir, forman un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Conceptos que nos vamos a ir grabando. Son ortogonales si son perpendiculares. Ya sabemos que perpendiculares es porque forman un ángulo de 90 grados en el espacio, ¿no? A un vector perpendicular a otro también se le llama su vector normal. El producto escalar de dos vectores ortogonales es igual a cero. Y tiene sentido, porque si forman un ángulo de 90 grados, observen que u punto v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno de 90. Pero el coseno de 90 es 0, ¿cierto? El coseno de 90 es 0, entonces pues, todo esto me va a dar 0. También es importante ese concepto. Los vectores ortogonales o vectores normales, su producto punto, su producto escalar es igual a 0. Ah, bueno, y también está explicado lo que se acaba de mostrar. Coseno de 90 da 0, entonces por tanto ese vector me da 0. Ahora sí vamos a llevarnos estos ejemplos a tablerito. Entonces, este ejemplo nos dice lo siguiente. Comprobar que estos vectores A y B son ortogonales. Comprobar que son ortogonales es comprobar que su producto punto, producción. Entonces, si el vector A y el vector B son ortogonales, entonces, ¿qué pasa? El producto punto o producto escalar me va a dar 0. Vamos a demostrar que eso es cierto. Entonces, vamos a hacer A por B. Para hacer A por B, hemos aprendido que se multiplican los componentes en X, 1 por 2, más los componentes en Y, 2 por menos 1, más 0 por 10. Recuerden que esto nos va a dar un número, un escalar. A punto B nos va a dar entonces 1 por 2, 2, más por menos, menos 2, y 0 por 10, 0. 2 menos 2 da 0, más 0 da 0. Hemos verificado que son ortogonales. Luego, el vector A y el vector B son ortogonales. Listo. Sencillo, ¿no? Miremos este otro. Calcular el valor del número o parámetro n con el cual el vector A y el vector B son ortogonales. Entonces, miren las coordenadas del vector A. 2, 4, 1. Y observemos las coordenadas del vector B. N, 1, menos 8. La pregunta acá es, ¿cuánto vale n para que A y B sean ortogonales?
¿Cuánto vale A y B para que sean ortogonales? ¿Cuánto vale N para que A y B sean ortogonales? De nuevo, el mismo procedimiento de ahorita. Si A y B son ortogonales es porque A punto B me debe dar 0. Entonces, vamos a multiplicarlos. A es 2, 4, 1 por B, que es N, 1 menos 8, y esto me tiene que dar 0. Y me da una ecuacióncita para poder hallar esa N. Entonces, recuerden, componentes en X, Y y Z se multiplican sus componentes con sus respectivos componentes. Entonces, esto nos va a dar 2 por N, 2N, más 4 por 1, 4, más, menos, ¿cierto? Más por menos, 1 por 8, 8, igual a 0. Entonces, 2N menos 4 igual a 0. Donde despejamos entonces esa N. Nos queda 2N igual a 4. Pasa el 4 al otro lado a sumar. Donde N es igual a 4 sobre 2. Y 4 y 2 nos da 2. N es igual a 2. Ese es el valor de N para que ese par de vectores sean ortogonales. Muy bien. Por otro lado, si los vectores, además de ser perpendiculares entre sí, su módulo es igual a 1, es decir, son vectores unitarios, se dice que son vectores ortonormales. Otro concepto acá para que lo tengan en cuenta en sus noticas. Ortogonales si su producto escalar da 0, son perpendiculares. Ortonormales es si además de ser ortogonales, el módulo de cada vector es igual a 1. Así se le llamarían ortonormales, ¿cierto? Entonces aquí algo que nos reafirma que la multiplicación o las operaciones vectoriales son diferentes a las operaciones aritméticas. Miren que 1 por 1 me está dando 0. Y eso en la aritmética no es así, ¿cierto? 1 por 1 da 1. Pero es que este es 1, el vector de módulo 1 por el vector del módulo 1, que es 1 por el coseno de 90. En la multiplicación de los vectores tenemos que tener en cuenta el ángulo que me están formando. Por eso me dan 0. Y así se llaman ortonormales. Bueno, vamos a ver este ejemplo acá, que son de vectores en el plano, para que reafirmemos ese concepto de vectores normales y ortogonales. Entonces, me dan el vector U, me dan XY, XY, este está en el plano. Calcular el producto escalar de los dos vectores. Creo que está acá resuelto. Entonces, recuerden que su producto escalar, como no tenemos ningún dato de ángulo que forma, se utiliza la expresión analítica. Entonces, como no tenemos el ángulo entre U y B, simplemente los multiplicamos. Y ya acabamos de repasar que para multiplicarlos se multiplican 1 por menos 3 y 5 por 4. Eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, 3 por 1 da menos 3, 5 por 4, 20, y eso nos da 17. Ese sería el primer punto. Producto escalar de los dos vectores. Da 17. Multiplicando sus componentes en X y sus componentes en Y, y luego se suman. En este caso sería una resta. Para poder hallar el ángulo que forman, vamos a seguir calculando sus módulos, para luego sustituir sus valores junto con el valor del producto escalar en la fórmula del producto escalar. Entonces, ¿cómo así? Me están preguntando por el ángulo, ¿cierto? El ángulo que forman esos dos vectores. El ángulo que forman esos dos vectores, U y V. Para hallarlo, recuerden que para producto escalar tenemos
dos expresiones. Una expresión que es la que acabamos de usar, para hallar su producto escalar, esta. Y también tenemos otra expresión que es teniendo en cuenta sus coordenadas polares, es decir, u punto v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno de teta. Esta otra expresión de vectores de producto escalar la podemos utilizar para hallar el valor del ángulo teta. Porque miren que u punto b ya lo hallamos, lo que acabamos de hacer en el primer punto. El producto escalar de los dos vectores, hallamos u punto v, ¿cierto? Que nos dio 17, miren. Pues ya este lo tenemos. Sabemos hallar los módulos. El módulo de u es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto nos da raíz de 26. ¿Cierto? Ya tenemos el módulo de u. El módulo de u, perdón. El módulo de v, recuerden, ya lo hemos hecho cantidad de veces, ¿cierto? El módulo de v es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. El módulo de v nos va a dar 9 más 16, 25. Y esto me da 5. La raíz de 25 me da 5. Entonces, mira, ya esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco. Basta despejar teta, que es lo que resuelven acá en la diapositiva siguiente. Mire, lo que acabamos de hacer. El módulo de u nos dio 26, el módulo de v nos dio 5. Utilizando esas relaciones pitagóricas, sustituimos la fórmula del producto escalar. Entonces, otra vez, por aquí lo voy a hacer. U punto v es igual a el módulo de u por el módulo de v por el coseno de teta. Entonces, otra vez, esto ya lo conocemos, nos dio 17. Esto ya lo conocemos que nos dio raíz de 26. Esto también lo conocemos que nos dio 5 por el coseno de teta. ¿Cómo se despeja teta? Aquí lo llamaron algo, nombres que pueden cambiar. Entonces pasemos todo esto acá a dividir. Entonces nos va a quedar que coseno de teta es igual a 17 dividido esto, ¿cierto? Vamos a dividir. Raíz de 26, 5. Coseno de teta eso nos da 17 dividido raíz de 26 eso nos da 0,66. Recuerden entonces que para despejar una función trigonométrica utilizamos su coseno inverso. 0,66. De 0,66, entonces si utilizamos la función inversa de 0,66, eso nos da 48,7. Que sería el valor del ángulo. Aquí está resuelto más o menos de lo mismo. 48,17. Recuerden que otra expresión de, nosotros aquí estamos usando coseno a la menos 1. Arc ARC también es otra forma de expresar esto mismo. Lo encuentren en otro texto. No se vayan a confundir. Bueno. ¿Qué más nos pide? Entonces ya el ángulo. Un vector normal al vector u.
Recuerden que un vector normal al vector u es un vector perpendicular a él, ¿cierto? O sea, otro vector. Un vector normal al vector u, creo que lo llaman W. ¿De qué coordenadas? No las conocemos, x, y. Pero va a ser normal a u. Es decir, si va a ser normal a u, es porque la multiplicación del vector w por el vector u, la multiplicación escalar o el producto punto, nos va a dar 0. Esto es clave para hallar un vector normal. Recuerden que allí lo habíamos definido en diapositivas anteriores. El vector normal es aquel que es perpendicular a u, o sea, ortogonal. Y si es ortogonal es porque su producto punto nos va a dar 0. Eso es lo que explican acá. Mírenlo por acá. Ahora vamos a calcular un vector normal al vector u. Recuerda que vector normal es lo mismo que decir vector perpendicular. Es decir, que van a ser vectores ortogonales. Vamos a llamarlo vector W, cuyos componentes son x, y porque no lo conocemos. Mírenlo por acá. Entonces, el vector W va a ser el vector ortogonal o normal al vector u. Para que el vector u y el vector W sean perpendiculares, su producto escalar, producto punto, debe ser igual a 0. Es esta parte. El vector u y el vector w me da 0 es porque son ortogonales o son perpendiculares. O w es el vector normal a u. W, vector normal a u. Varias formas de expresarlo. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a poder aplicar producto escalar, porque U lo conocemos. U me lo da el ejercicio, ¿cierto? U es 1,5. Y W es XY. Entonces, su producto punto, ¿qué nos va a dar? 1 por X, X, más 5 por Y, 5Y. Y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué lo estoy igualando a 0? Porque son perpendiculares. Bueno, aquí ya lo había igualado a 0. Esta ecuación, mis queridos estudiantes, X más 5Y igual a 0, así sola, es una ecuación lineal, de hecho. De una línea recta, ¿cierto? Esta ecuación, si no tiene otra ecuación que nos ayude a buscar los valores de X y Y, pues esta es una ecuación que va a tener infinitas soluciones. O sea, yo aquí no puedo aplicar ningún método porque tengo dos variables, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para hallar X y Y entonces? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que que X y Y que son las coordenadas de un vector que es perpendicular a U, ¿cierto? Yo tengo un vector que, digamos que este es W, tengo, por ejemplo, por acá, un vector U. ¿Qué está pasando con estos dos vectores? Son perpendiculares, están formando un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa con las coordenadas cartesianas cuando los vectores son perpendiculares? Las coordenadas cartesianas, cuando los vectores son perpendiculares, basta invertirles el orden y cambiarle el signo a uno de ellos. Eso me genera un punto perpendicular a otro. Yo creo que aquí está enunciado. Bueno, aquí nos dio la ecuación. 5x, la misma que nos acaba de dar, dice, tenemos que buscar dos coordenadas que cumplan esta ecuación. Esta. Les digo, infinitas. Pues cuando tengo una ecuación con dos incógnitas, tiene infinitas soluciones. Solamente que aquí va a haber una solución en particular que me garantice que sean perpendiculares. No necesitamos resolver un sistema de ecuaciones para encontrar la solución, ya que siempre se cumple la siguiente regla, la que les acabo de decir. Para hallar las coordenadas de un vector normal, a perpendicular, a un vector dado, solo tenemos que intercambiar las coordenadas entre sí y a una de las dos cambiarle el signo.
Es decir, para cualquier vector de coordenadas AB, su vector normal tiene las coordenadas B. Si el vector V tiene coordenadas AB, su vector normal tiene coordenadas menos BA. ¿Qué se hace? Se intercambian las coordenadas y se le cambia el signo a cualquiera de ellos. Es decir, también me serviría el vector B menos A. Véanlo por acá. Cualquiera de los dos es un vector perpendicular. Entonces, mi vector U, vamos al ejercicio, el vector U es de coordenadas 1, 5, ¿cierto? El vector U es de coordenadas 1,5. Luego, el vector W, que habíamos dicho que es de coordenadas X, Y, ¿qué coordenadas va a tener? Entonces los intercambio. 5,1 y le pongo un menos a cualquiera de ellos, por ejemplo al menos 5, que también me hubiera servido 5, menos 1. Eso lo podemos verificar. Bueno, aquí lo están verificando. Vamos a retomarlo acá. W por U, como son ortogonales, me está dando 0. Entonces, cualquiera de las dos son respuestas. Entonces, o lo reemplazo en la ecuación que acabamos de hallar, en esta, que me tiene que dar 0, o pues lo vuelvo a hacer. Entonces, por ejemplo, si W vale menos 5, 1 y U vale 1, 5, su producto punto, ¿cuánto nos va a dar? Pues menos 5 por 1 me da menos 5, más 5 por 1, 5, pues obviamente esto nos da 0. Hemos verificado entonces que ese W, ya sea este o ya sea este, va a ser vector normal del vector U. Son vectores ortogonales. Listo. Y este ejercicio tenía un último puntico, me parece. ¿Sí? Y un vector paralelo a V. V es menos 3, 4, ¿cierto? V es menos 3, 4. V es menos 3, 4. Pues hallar un vector paralelo sí es mucho más fácil. Por acá, mire. Por último, vamos a calcular un vector paralelo a V. Para calcular un vector paralelo a otro, tan solo tenemos que multiplicar sus coordenadas por un número cualquiera. El vector resultante será un vector paralelo, pero con un módulo mayor o incluso menor, porque si lo multiplico por un fraccionario, pues me va a dar menor. A este vector le llamamos Z y para obtenerlo multiplicamos el vector V por 2. ¿Por qué por 2? Porque es por cualquier número. Por un número real. O sea que este 2 puede haber sido un 3, un menos 4, un 5, cualquier número. Entonces basta multiplicar ese escalar por el vector y el vector obtenido me va a dar un vector paralelo al vector inicial, con un módulo diferente, pero paralelo. Entonces, por tanto, el siguiente vector, en este caso se multiplicó por 2, el vector v era menos 3, 4, le llamo vector z, lo multipliqué por 2, 2 por 3 menos 6, 2 por 4, 8. Este vector es paralelo a este. Son vectores en el plano. Pues aquí no estamos en el espacio, entonces si ustedes los grafican, se van a dar cuenta que menos 3, 4 y menos 6, 8 son paralelos. Lo mismo con este. Ustedes grafican, se van a dar cuenta que 1,5 y menos 5,1 son perpendiculares en el plano. Muy bien. Aquí pues no me voy a tener mucho, porque ya lo hemos practicado bastante. Calcular el producto escalar de estos dos vectores. Recuerden de nuevo. 2 por menos 2 da menos 4. 4 por 3 da 12. Y 5 por 7, 35. Esa operación da 43. Producto escalar. Avancemos. También, este es en el plano XY. Calcular los vectores sabiendo que por un ángulo de 30 grados. Entonces recuerden que cuando me dan
los vectores y el ángulo que forman esos dos vectores, vamos a utilizar esta expresión de producto escalar con base en sus coordenadas polares, porque estamos utilizando el ángulo que forman los ángulos. Entonces, recuerden, ya también hemos practicado mucho. Aquí tenemos que hallar el módulo de A usando Pitágoras. Hallamos el módulo de B usando Pitágoras. Y coseno de teta, sería coseno del ángulo en este caso, de 30 grados. Esa operación da raíz de 78 metros. Pues, quiero que avancemos un poquito porque este tema pues ya lo hemos repasado mucho. También con esto empezamos la clase de hoy. ¿Cómo sé yo si estos vectores son perpendiculares? Su producto escalar es 0. Entonces, ¿qué se hace? Producto escalar, 2 por menos 5 me da menos 10, menos por menos me da más, 3 por 10 tercios. Se simplifican los 3 y me queda 10. Miren que esto nos va a hacer. Entonces, sí son perpendiculares. Estoy avanzando porque esto ya lo hemos visto bastante, lo mismo este. Hicimos uno ahorita empezando la clase para allá el tablerito. Bueno, vamos a parar aquí un momentico. Dice, comprobar que estos vectores forman un triángulo rectángulo, calcular el valor de A para que los vectores formen un 45, calcular el producto escalar. Estos ejercicios están en el taller 16. Entonces, ustedes van al taller 16. Vamos a mirarlo acá. Mírenlos acá. Entonces, comprobar que los vectores forman un triángulo rectángulo, el valor del parámetro es para que los vectores formen un ángulo de 45, ahora los vectores calcular el punto escalar siguiente. Son los mismos que están acá. Entonces, vamos a hacer este primero. Dice, comprobar que los vectores A, el vector A, vector B y vector C forman un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, es decir, tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo se resuelve un ejercicio de estos? Vamos a pasar esos vectores que están, miren que están expresados en términos de sus vectores unitarios, ¿cierto? Está en términos de I, J y K. Vamos a escribirlo en términos de sus coordenadas cartesianas, es decir, 3, 2, menos 1, sería A. Entonces el vector B nos quedaría, miren por acá, también está en términos de sus coordenadas cartesianas. Entonces nos quedaría 1, 3, menos 5. Y el vector C nos quedaría 2, menos 1,4. Listo. Estos vectores, para yo saber que forman un triángulo rectángulo, necesito saber cuál de ellos me está formando el ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Pues no los voy a graficar
Pues los podía graficar, no hay ningún problema en graficarlos. Solo que acá, para verificar cuál de ellos me forma un ángulo de 90 grados, voy a utilizar sus productos escalares y despejo los ángulos en sus productos escalares para ver cuál de ellos me va a dar 90. ¿Me hago entender? Es decir, vamos a suponer que el triángulo nos dio así. Pues no lo voy a hacer con la rigurosidad del espacio porque entonces demoramos mucho. Vamos a suponer que este es A, que este es B y que este es C. Listo. Uno de ellos me debe estar formando un ángulo de 90 grados. Entonces, puede que este con este me esté formando de 90, o este con este el de 90, o este con este es de 90. Es decir, A punto B o A punto C o B punto C. Tengo esas tres opciones. Cualquiera de ellos me puede estar formando el ángulo de 90 grados. Entonces, no sabemos cuál. Empecemos. Puede que me toque hacer las tres, o puede que haciendo el primero me dé el ángulo de 90 y termine el ejercicio. Entonces, como no sé, voy a arrancar con el primero. Vamos a ver si nos da cortico o nos toca hacer los tres. Entonces, empecemos con esto. Entonces, A punto B es igual a ¿quién? A 3 por 1, estoy haciendo A por B, ¿cierto? Es 3 por 1, 3, más 2 por 3, 6, menos por menos me da más 1 por 5, 5. Entonces, esto nos va a dar 9 y 5, 14. Listo. Yo necesito la otra expresión de A punto B, es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta, para poder despejar el ángulo. Ya conozco este, me acabo de dar 14. Listo. Voy a hallar los módulos, poder reemplazarlos ahí. Entonces voy a hacerlo aquí en este ladito izquierdo del tablero. Permítanme, les comparto el link del tablero para que lo tengan ahí a la mano. Listo, les compartí el link del tablero. Muy bien. Eh, entonces, observen que necesitamos los módulos, ¿cierto? Necesitamos los módulos de A y de B y de una vez C. Que nos hacemos acá al ladito para tenerlos a la mano. El módulo de A es igual a módulos Pitágoras, ¿cierto? Entonces quedaría 3 a la 2 más 2 a la 2 más menos 1 a la 2. Pues el módulo de A es igual a raíz de 9 más 4, 9 más 4, 13 más 1, 14. Raíz de 14. Por favor, me van ayudando a que no me vaya a equivocar en esas operaciones aritméticas. 9 y 4, 13 y 1, 14. Vámonos con el módulo de B. Es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Luego el módulo de B es igual a la raíz de. Esto nos va a dar entonces 1 más 9, 10 más 25, ¿cierto? 35. Otra vez, 1 más 9, 10 y 25, 35. Y vámonos con el módulo de C. El módulo de C va a ser 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. El módulo de C va a ser igual a
el módulo de C va a ser igual a raíz de 4 y una 5 y 16, 21. Verifiquemos 4 más 1, 5, 4 por 4, 16. 16 más 5, raíz de 21. Ya tenemos los módulos. El de A, el de B y el de C. Listo. ¿Eso para qué lo necesitamos? Necesitamos para reemplazarlo acá para poder hallar, a ver, si AB es el que me forma el ángulo de 90. Entonces, empecemos a reemplazar. A punto B nos dio 14. Es igual a módulo de A nos dio raíz de 14. Por módulo de B nos dio raíz de 35. Coseno de teta. Vamos a seguir en el otro tablero. Entonces, 14. Esto lo podemos poner en una sola raíz, ¿cierto? Es igual a raíz de 14 por 35 coseno de teta. Hacemos esto a dividir al 14, pues nos va a quedar que el coseno de teta es igual a 14 sobre raíz de ese 14 por 35 nos da 490. Luego, coseno de teta es igual a, no, teta igual a coseno a la menos 1 de una vez. Teta igual a coseno a la menos 1 de 14 sobre raíz de 490. Esto nos da 50.76. Teta es igual a 50.76 grados. ¿Qué vamos a concluir? Que los vectores A y B no me están formando un ángulo de 90. Todavía no he terminado el ejercicio. ¿Cuál acabamos de hacer? Este. No nos dio 90. Porque hay que demostrar que me forman un triángulo rectángulo. Vámonos para este. AC. Pues ya tenemos toda la información, entonces vamos más rápido. Vámonos con el producto punto o producto vectorial, producto escalar, perdón, de A por C. Ya sabemos que es igual a, primero lo hacemos, ¿no? A por C, entonces 3 por 2, 3 por 2, 6, ¿cierto? 1 por C, más por menos menos, 2 por 1, 2, menos por más menos, 1 por 4, 4. Por favor, bien pilas que no me haya equivocado con un signo porque nos tiramos en el ejercicio. Otra vez, 3 por 2, 6, más por menos menos, 2 por 1, 2, y menos por más menos, 1 por 4, 4. Luego el producto punto o producto escalar de los vectores A y C nos va a dar, esto nos da 6 y menos 6 nos da 0. Ah, bueno, ya que terminó el ejercicio. No tenemos necesidad de hacer nada más, ¿cierto? Recuerdan que veíamos en las diapositivas. El producto punto de dos vectores me da 0 si son perpendiculares, son ortogonales. Esa es la definición que teníamos de vectores ortogonales. Me da 0 si son ortogonales. Miren qué pasa. No hay que hacer nada más, que ya me dio 0, ¿cierto? Igual pues si quieren hacer ese último pasito, también
posible. ¿Cuál es el último pasito al que me refiero? Pero esto pues como por demostrarlo, pero la verdad que ya aquí terminaría. El módulo de A por el módulo de C por el coseno de teta. Entonces, esto me dio 0. El módulo de A nos dio raíz de 14. El módulo de A nos dio raíz de 14. El módulo de C nos dio raíz de 21. Coseno de teta. Paso esto a dividir. Que me queda 0 sobre raíz de 14 por raíz de 21 igual a coseno de teta. Todo a 0, ¿cierto? 0 dividido cualquier cantidad de a 0, excepto el 0, pues, porque 0 sobre 0 es indeterminado. Pero 0 dividido cualquier número real, que no sea 0, me va a dar 0. Entonces, coseno de teta es igual a 0, teta igual a coseno a la menos 1 de 0, y el coseno a la menos 1 de 0 es 90 grados. Luego, A y C me están formando un ángulo de 90 grados. Si A y C me forman un ángulo de 90 grados es porque A, B y C es un triángulo rectángulo. Luego, el vector A y el vector C forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, A, B y C forman un triángulo rectángulo. ¿Listo? Muy bien, dale un segundito, vayan tomando a devolverme acá. Vayan tomando nota. Bueno, igual les compartí el tablero, ¿cierto? Los están tomando nota. Y este último. Mm, Profe, entonces, ¿cómo sería en el segundo si no tenemos, a ver, ¿cómo le digo? Como me piden hallar A y para un ángulo de 45 grados, entonces, ¿cómo sería ahí? Bueno, dame un segundito. Bueno, para este caso de este ejercicio es un poquito larguito, pero entonces les voy a proponer algo. Este ejercicio lo resolvimos ayer en el aula taller. Lo explicamos. Yo ahorita les comparto el video para que hagamos otro, y avancemos un poquito. Sin embargo, pues te voy a responder para no darte la pregunta allí en el aire. Ya en el video del aula taller de ayer, que ahorita les comparto el link, ya lo ves detalladamente cómo se resolvió. Pero voy a darte pues una idea de cómo se plantea. Lo intentas terminar, esa es la propuesta que te hago y que les hago a todos, y donde se peguen, pues van y miran el video del aula taller, está resuelto en su totalidad. Pasa es que es un ejercicio, la verdad, largo. Entonces, acá, igual, lo que van a hacer es trasladar o cambiar estos vectores
a sus coordenadas cartesianas. Entonces, U le quedaría 3, 4, menos 2, y V le quedaría a menos 2, 2, ¿cierto? Y necesitas que forme un ángulo de 45 grados. Entonces vamos a hacer lo mismo. U por V le quedaría entonces 3A más 4 por 2 da menos 4, menos 8, ¿sí? Menos 8 y menos por más da menos 4. Ya voy a hacer un pedacito más y ya ustedes lo terminan. 3A menos 2. Y no puedo hacer nada más, porque es que tengo una variable, una incógnita. Y usamos la otra expresión de producto punto. U por V igual al módulo de U por el módulo de V por el coseno de teta. Pueden hallar el módulo de U, ¿sí o no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto les va a dar un número. Y pueden hallar el módulo de V. Le quedaría A al cuadrado menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Eso también les va a dar, este no les va a dar un número porque tiene una A. Entonces el paso a seguir, es donde voy a dejar para que intenten terminar y si no, pues miran el video, es reemplazar U por V que da a este. El módulo de U lo van a obtener acá. El módulo de V lo van a obtener acá. O sea, reemplazan todo eso, ¿cierto? Y esto lo conocen porque teta lo conocen. Esto va a ser coseno de 45. Esto es un número, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo que es larguito? Porque lo que sigue de aquí en adelante ya es mucha aritmética y álgebra. Porque por acá les va a dar este lado va a dar con una ecuación donde va a estar la A involucrada y este lado también les va a dar otra ecuación donde la A va a estar involucrada. Incluso en esta va a quedar el cuadrado. Listo, inténtenle. Pasan todo esto al otro lado. A lo último les va a dar un trinomio y para resolverlo, deben aplicar la fórmula del estudiante, que es el trinomio cuadrado. Pero como sus coeficientes van a dar con decimales, no se puede hacer por los métodos tradicionales de factorización, de tanteo sencillo, ¿no? Porque es muy complejo con esos números decimales. Por eso se requiere el uso de la fórmula del estudiante. Ese es el planteamiento. Quisiera que lo intentaran. Es un video interesante, de muy buena práctica, de repaso de muchos conceptos, incluso de álgebra. Y donde se vayan pegando, pues miran el videito. Pero sugerencia, hagan el intento por resolver lo que yo sé que les genera mucho aprendizaje. Bueno, vámonos para el otro. No me deja este cosa. Un segundito. Bueno, a este taller le faltó un puntico acá. Bueno, para poder hacer miren que aquí tenemos algo que ya hemos aprendido. A punto B, pero nos falta A cruz B. Esto es, A punto B es lo que aprendimos hoy, que se llama producto escalar. Y A cruz B es lo que se denomina producto vectorial.
Vamos a verlo un momentico, que la verdad pues no es tan complicado para poder terminar ese taller. Bueno, entonces por acá ¿están viendo la presentación de PowerPoint? No, profe, Ahí sí. ahora sí. Ok, se me ha puesto en pausa. Bueno, entonces dice, vectores que son paralelos a una recta que están en la misma recta se llaman colineales, esto lo hemos aprendido incluso desde la primera unidad. Dos vectores son colineales si las relaciones de sus coordenadas son iguales, o dos vectores son colineales si su producto vectorial equivale a cero. Esto es lo que vamos a aprender en este ratico, o sea, A cruz B. El otro era A punto B, para que los aprendamos a diferenciar. Con punto es producto escalar y con cruz o con el por es producto vectorial. Así que miramos bien la diferencia. Bueno, esta es una forma de mirar si son colineales. O sea, hay dos formas de hallar que sean colineales. Una, que sus relaciones de proporcionalidad sean iguales. O otra es que su producto vectorial sea cero. Esos son colineales. Entonces, bueno, esto es muy básico. Si son colineales es porque sus componentes en X, sus componentes en Y o sus componentes en Z, si es del caso, mejor miremos esto. Sus componentes en X, sus componentes en Y y sus componentes en Z están en relación de proporcionalidad. Esto también lo veíamos en la unidad número 2, recuerda. Una forma de resolverlo es así. Entonces, si les preguntan determinar si los vectores son colineales, puedo hacer que su producto cruz me dé 0, que sería, miramos que es el producto cruz, o puedo hacer esta relación de proporcionalidad. Entonces, es decir, coger 1 es a 4 a los componentes en X, como los componentes en Y, 2 es a 8, y luego las componentes en Z, como 3 es a 2. Si esa relación de proporcionalidad se cumple, son colineales. ¿Y cómo así que si se cumple? Recuerden que las proporcionalidades se cumplen si cumple, digamos, una de sus propiedades fundamentales, que es multiplicarlo en cruz me da lo mismo. Recuerden que sí. 8 por 1, 8 y 4 por 2, 8. 12 por 2, 24, 8 por 3, 24. Y también el primero con el último. 12 por 1, 12 y 4 por 3, 12. En cualquiera de ellas se cumple. Y al multiplicar en cruz, obtengo el mismo resultado. Entonces, A y B son colineales. ¿Listo? Otra vez. Recuerden que esto sale de, estas son las coordenadas en X, estas son las coordenadas en Y, estas son las coordenadas en Z. ¿Listo? Las cogimos de acá. Y las pongo en una relación de proporcionalidad y empiezo a multiplicar en cruz. Si al multiplicar en cruz me da lo mismo, es que la relación de proporcionalidad se cumple. 8 por 1, 8, 4 por 2, 8. Examino la otra. 12 por 2, 24, 8 por 3, 24. Se cumple. Y examino la primera con la tercera. 1 por 12, 12. Y 3 por 4, 12. Se cumple. Ahí sé por qué no son colineales. Entonces, ahí sé. 1 es a 5, como 2 es a 10, como 3 es a 12. ¿Sí? Otra vez, las componentes de X, las de Y y las de Z. Si hacemos la relación de proporcionalidad y multiplicamos en cruz, listo, las dos primeras se cumplen. 10 por 1, 10 y 5 por 2, 10. Pero si hago la de la mitad con la tercera, no me da, porque 2 por 12 me da 24, mientras que 10 por 3 me da 30. Ya no se cumple. Y tiene que cumplirse en las tres como en el primer caso. Entonces, por eso A y C no son colineales. C y B tampoco son colineales. 4 es a 5, como 8 es a 10, como 12 es a 12. Esta primera sí se cumple. 5 por 8, 40. 4 por 10, 40. Pero
De igual forma, la segunda y la tercera no se están cumpliendo. 10 por 12 da 120 y 8 por 12 da 80, 8 por 2, 16, 96. Esta no se cumple. Entonces no son colineales. Eso es una manera de hacerlo. La que más vamos a usar acá es la del producto vectorial. Producto vectorial a producto cruz. Entonces tenemos que el producto vectorial o producto cruz de vectores A y B, un segundito, se llama producto vectorial o producto cruz de vectores A y B a un vector C. Entonces, si voy a multiplicar vectorialmente el vector B con el vector C, el vector A, me da un tercer vector que vamos a llamar vector C. Entonces ya vamos viendo diferencias. Mientras que el producto punto o producto escalar de vectores me daba un número o un escalar, el producto vectorial o producto cruz me va a dar otro vector. Este sí me da un vector, mírenlo por acá. El producto escalar de A por B me va a dar otro vector. ¿Qué características tiene? La longitud, o sea, lo que mide este vector, su magnitud numéricamente, equivale al área del paralelogramo constituido entre los vectores A y B. Observen que A y B me forma un paralelogramo. El área de este paralelogramo es igual en magnitud, pues no porque no son iguales, porque un área son unidades cuadradas y la longitud de C son unidades lineales, pero en magnitud, o sea, numéricamente, equivale al área del paralelogramo constituido por los vectores A y B. Es decir, ejemplo, si esta área me da 5 unidades cuadradas, este vector mide 5 unidades. Si esta área me da 20 unidades cuadradas, este vector mide 20 unidades. ¿Listo? Y otra cosa bien interesante, entonces ya tenemos algo bien interesante. Uno, que ahí me forman un paralelogramo y que el área de este paralelogramo numéricamente es igual a lo que mide el vector C. ¿Y quién es que es el vector C? C es la respuesta del producto cruz de A y B. Es decir, A cruz B me da C, otro vector. Listo. Esto me forma un paralelogramo, de tal manera que el área del paralelogramo es numéricamente igual a la longitud de ese vector C. Y otro dato bien interesante es que C es perpendicular al plano de estos vectores y dirigido de tal manera que la revolución mínima de A hacia B en torno al vector C se haga de la derecha a izquierda, si el vector final va a ser C. Ya les explico sobre la mano derecha. Lo primero es lo siguiente. Eso tiene acá muchísima información. Este vector C, que es la respuesta del producto escalar de A y B, ya sabemos que numéricamente equivale al área del paralelogramo que me forman ahí. Y otro dato interesante es que este vector C, que es la respuesta de A cruz B, es perpendicular al plano. Es decir, es perpendicular al vector B y al vector A. Es perpendicular al vector B y es perpendicular al vector A. Es decir, es perpendicular al plano que forman A y B. Y miren, esto no es conmutativo. Es decir, yo puedo hacer A cruz B, pero también puedo hacer B cruz A. La resultante de este vector va a depender de cómo yo ponga mi mano derecha y el dedo pulgar. Pues no lo estoy viendo acá, pero aquí se lo muestro en este dibujo. Yo pongo, o sea, cierro la mano y hacia donde dirige los dedos, es decir, coloco la mano apuntando hacia el vector V. Si cierro los dedos hacia el otro vector, observen que el dedo pulgar me queda hacia arriba.
Esa es la regla de la mano derecha. Por eso la resultante me da hacia arriba. La resultante de V, este sería V cruz U. Mientras que si pongo mi mano sobre el vector U y cierro la mano hacia el vector V, el dedo pulgar me va a quedar apuntando hacia abajo. Entonces el resultante, pues aquí me dice menos R, pero aquí ya sería no U cruz U, V, U, sino U cruz V. Y cambia de signo. Claro, cambia de sentido, cambia de signo. Entonces miren que no es lo mismo V por U que U por V. Cambian de signo. El vector cambia de sentido. Esto es lo que se llama la regla de la mano derecha. Entonces, inténtenlo ahí hacerlo, simplemente es colocar la mano derecha sobre un vector, cerrarla hacia el otro y observen cómo cerrarla es solo cerrar pues los 4 dedos, dejar el dedo pulgar libre. Cuando yo cierro mi mano derecha de un vector hacia otro, el pulgar me queda hacia arriba, o si lo hago del vector de arriba hacia abajo, el dedo pulgar me queda señalando hacia abajo. Y el dedo pulgar es el que me señala la dirección del vector resultante. Esto. Varias cosas entonces. Formo un paralelogramo. El área del paralelogramo, su magnitud es igual a la longitud del vector C, que es el resultante de multiplicar a cruz B. Ese vector C es perpendicular al plano, perpendicular a A y a B. Y la regla de la mano derecha es la que me determina hacia dónde va la dirección del vector. ¿Listo? Para hallar la resultante, de un vector cruz, otro vector, su producto vectorial, vamos a usar el concepto de matrices, de determinantes de matrices. Pues esto es un tema muy amplio, de hecho en el álgebra lineal, en la geometría vectorial, sobre todo en el álgebra lineal, no se puede pasar todo un semestre trabajando de matrices. Yo acá solamente voy a retomar algunos conceptos principales, porque pues el tiempo y el curso tampoco me permite pues profundizar acá en determinantes. Les voy a recordar algunos conceptos. Si ya los han visto y si no, pues los aprendemos de nuevo. Entonces, aquí hay varias formas de hacer. Si yo tengo el vector A y el vector B, formo un determinante donde la primera fila van a ser los vectores unitarios, I, J, K. La segunda fila van a ser los vectores del primero que voy a multiplicar. Y la tercera fila los vectores del segundo vector que voy a multiplicar. Porque recuerden que esto no es conmutativo. Porque si no fuera A cruz B, sino B cruz A, estas filas cambiarían y eso me cambia el resultado. Y lo que se hace acá es, entonces uno empieza, para resolverlo, a hallar determinantes 2 por 2. Un determinante 2 por 2, A, B, C y D. Un determinante 2 por 2 se resuelve multiplicando en cruz y restando sus resultados. Esto sería A por D menos C por B. Así se halla el determinante 2 por 2. ¿Por qué les digo el determinante 2 por 2? Porque lo que hacemos acá es, tachamos la primera fila y la primera columna y miren que me queda un determinante 2 por 2. ¿Cómo se resuelve? Este por este y este por este. ¿Sí? Mírenlo acá. Obviamente con la I, que es la que está acá. Aquí hacemos uno numérico. Luego tacho la segunda fila otra vez con la segunda columna con la primera fila y me queda este determinante 2 por 2. Y por último, tacho la última columna otra vez con la primera fila y vuelvo y me queda un determinante 2 por 2. Su resultado van apareciendo acá y se van intercalando signos, más, menos, más. Una vez se termine de hacer estas operaciones numéricas, que ya voy a hacer un ejemplo numérico, observen que me va a dar un vector I, J y K. Listo, vamos a hacer uno numérico y verá que es más. Bueno, miremos estas propiedades.
El módulo del producto vectorial de dos vectores A y B equivale al área del paralelogramo. O sea que si yo hallo A por B, estoy hallando el área del paralelogramo. El producto vectorial de dos vectores que no son nulos A y B equivale a 0 solo cuando uno de los vectores, solo si los vectores son colineales, lo que vimos ahorita al principio. Si el producto cruz me da 0 es porque los vectores son colineales. Si el vector C equivale al producto vectorial de los vectores A y B, entonces es perpendicular a estos vectores. Miren, A cruz B es igual a menos B cruz A. Cambia de signo. También hay una propiedad donde puedo alternar el escalar. K, A cruz B es igual a, o sea, el escalar puede estar en cualquier posición del producto escalar. Y también se puede aplicar una propiedad distributiva. Muy bien. En estos últimos minuticos hagamos este ejemplo de cómo se hace esta multiplicación. Calcular el producto vectorial de los vectores. Pues tenemos el vector A de coordenadas 1, 2 y 3. Y tenemos el vector B de coordenadas 2, 1, menos 2. Entonces, A cruz B es igual a. Entonces, construimos una matriz que va a tener como primera fila los vectores unitarios I, J y K. Como segunda fila los vectores, las coordenadas del vector A, 1, 2 y 3. Y como tercera fila las coordenadas del vector B, 2, 1, menos 2. Listo. ¿Cómo se resuelve? Aquí tiene muchas formas de resolver. Hoy les voy a enseñar una y les voy en las próximas clases mostrando otras formas de hacer. Una es como les contaba ahorita, entonces. Echamos la primera columna y la primera fila y me queda un determinante 2 por 2. Entonces cogemos la I, determinante 2, 3, 1, menos 2. Se intercalan signos empezando desde el más. Entonces más, sigue menos. Echamos la siguiente columna otra vez con la primera fila, entonces me queda este determinante. Entonces con J, determinante 2 por 2, me quedaría 1, 2, 3 y 2. Más, menos, sigue más. Y vamos con la última columna y otra de la primera fila. Entonces me va a quedar este determinante, también 2 por 2, con la J, con la K, perdón. Determinante 2 por 2, 1, 2, 2, 1. Seguimos por acá. A cruz B es igual a. Entonces volvemos a escribirla ahí. Esto se resuelve multiplicando en cruz y restando sus resultados. Entonces me queda 2 por menos 2, menos 4. Menos 3 por 1, 3. ¿Sí? Recuerden lo que les escribí ahorita en la diapositiva. Este determinante se halla A por D menos C por D. Así se halla un determinante 2 por 2. Se multiplica en cruz empezando por acá. A por D menos siempre se resta C por D. Es lo que estoy haciendo acá. 2 por menos 2 da menos 4, menos 1 por 3, 3. Seguimos. Menos J. Entonces este me queda 1 por 2, 2. Ya quitamos las barritas porque ya son paréntesis. 1 por 2, 2. Menos 2 por 3, 6. Más K. 1 por 1. Sí, ya. 1 por 1, 1. Menos 2 por 2, 4.
Entonces, ya vamos terminando. A cruz B nos va a dar menos 4 y menos 3, menos 7i. Este me da, observen acá, este me da menos 4. Entonces, menos por menos, más, menos por menos más, 4j. Acá este me da menos 3, ¿cierto? Menos por más menos, menos 3k. Esta es la respuesta. Sin embargo, también lo podemos escribir como coordenadas cartesianas. A cruz B va a ser igual a menos 7, 4, menos 3. Miren que me da otro vector, ¿cierto? Aquí acabamos de verificar que el producto escalar me da otro vector. Menos 7, 4 menos 3. Y ahí termina el ejercicio. Pero si le hallamos la magnitud, menos 7 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, estamos hallando el área del paralelogramo. Área del paralelogramo. ¿Qué forma? A y B. Recuerden que es A cruz B. A y B. Esto me forma un paralelogramo. ¿Cierto? El área de esto que estoy aquí sombreando, el área de este paralelogramo se calcula hallándole la magnitud a ese vector A cruz B. A cruz B, su magnitud, esto nos va a dar ¿cuánto? 49 más 16 más 9, lo que nos dé 49 más 16 más 9, raíz de 74. Unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Esto es el área del paralelogramo. Entonces, cuando les pregunten un ejercicio, hallar el área del paralelogramo de los que forman los vectores A y B coordenadas tal, ¿qué hacemos? Hacemos su producto escalar, que ya acabamos de aprender cómo, y le calculamos, una vez tengamos el vector resultante de ese producto escalar, calculamos el módulo, usando Pitágoras, y ese es el área del paralelogramo. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes, como este taller me falta un poquito, creo que está para no, domingo 16 de mayo sería cuando. Ahorita lo modifico para que nos quede para este miércoles 19, para que el próximo martes veamos otro poquito más. Creo que el tema todavía está crudito, entonces dejémoslo para el miércoles. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Es que en lo que acabamos de hacer había un -2 y no sé qué pasó con ese menos. Ay, no me haga asustar, ¿dónde me lo tragué? A ver, yo veo. Este -2. Sí, aquí en la J, pues no vi como. Claro, tienes toda la razón. Cuando yo tacho acá y tacho acá, me queda 1, 2, 3 menos 2. Sí. ¿Usted por qué no me dijo antes? Porque también me acabé de dar cuenta, profe. Entonces, a ver, eso es donde nos modifica. Bueno, con i no hay problema. Menos, entonces te me daría 1 por menos 2, ¿cierto? Menos 2, menos, menos 6. Este no tiene problema, ¿cierto? El de K, no, el de K no tiene problema. O sea que este me da menos 8. Entonces, menos por menos me da más. Más 8, ¿cierto? Más 8j.
O sea que esto es un más 8. Entonces 8 por es un 8. 8 por 8, 64. Y 49 más 64 más 9 nos da 122. Gracias por la corrección. Para que le corrijan ahí ese signo, mire cómo nos cambia todo. Bueno, un minutico, llamamos a lista. Sebastián Agudelo. Presente, profe. Muy bien. Ana María Barón. Buenos días, profe. Buenos días. En el transcurso del día les subo la nota de los quizzes al IO Interactiva y también a la plataforma. Sí, lo que pasa es que he estado regular de salud, pero ya hoy creo que tengo listo esa tarea para que ahorita estén pendientes de las notas del quiz 3, que en Moodle le aparece ceros porque, claro, porque es que Moodle no me califica los procedimientos, solo los tengo que calificar yo, en IO Interactiva, perdón. Entonces no se asusten porque les está apareciendo ceros. Yo ya tengo los procedimientos calificados, entonces ya les subo la nota. David Bermúdez. Buenos días, profe. Buenos días. Jonathan Blandón. Jonathan. María Isabel Calle. Presente, profe. Muy bien. Sara Cardona. Presente, profe. Muy bien. Juan David Chávez. Buenos días. Buenos días. Juan Sebastián Galeano. Buenos días, profe. Buenos días. Juan Manuel Gallego. Profe, buenos días. Buenos días. Jeffer García. Buenos días, profe. Buenos días. Manuela Gaviria. Presente, profe. Muy bien. Yolman Granda. Presente, profe. Muy bien. Juan Camilo Gómez. Presente, profe. Muy bien. Yeli Gómez. Buenos días, profe. Buenos días. Sebastián Hernández. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Hernández Restrepo. Sebastián. Juan José Herrera. Juan José. Presente, profe. Muy bien. José Manuel Londoño. José Manuel. Presente, profe. Muy bien. Daniela Marín. Samuel Marín. Presente, profe. Susana Molina. Buenos días, presente. Muy buenos días, muy bien. ¿Qué me dices tú? Profe, Daniela también te habló. Daniela Marín. Sí, profe. Daniela, ¿usted qué le había pasado que no había vuelto a clase? Daniela, ¿estás por ahí? Hola, profe. ¿Qué te pasaba que no había regresado a clase? Bueno, y ahorita Estaba ocupada estabas con ocupada. mi abuelita que estaba mal. Ok, Sí, es que le dio COVID. Estaba muy mal. ok, Daniela, listo, no, dale, no hay problema. Y que después conversamos personalmente si tienes alguna situación con la materia, ya hablas. Vale. John Sebastián Monsalve. Presente, profe. Muy bien. Mateo Montoya. Mateo. Samuel Osorio. Samuel. Santiago Papamija. Profe, presente. Santiago. Bien. Brian Patiño.
Brian. José Gabriel Pérez. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Sebastián Piedradita. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Milton Rendón. Presente, Milton. Muy bien. Santiago Rojas. Presente, profe. Feliz Muy jueves. bien. Juan Sebastián Román. Buenos días, presente. Buenos días. Jorge Sánchez. Jorge. John Alexander Varela. John. Presente. Muy bien. Sebastián Vázquez. Sebastián. Juan Manuel Velázquez. Buenos días, profe. Buenos días. Gustavo Velázquez. Presente, profe. Muy bien. Brian Vera. Presente. Muy bien. Daniel Villalba. Daniel. Sebastián Santiago. Sebastián. Juan Manuel Oviedo. Juan Manuel. Muy bien. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos finalizada la clase de hoy. Les deseo un lindo día, bendecido fin de semana. Cuídense mucho y seguimos conectados. Ahora les comparto los links de la clase y la aula activa. Lindo día para todos. Hasta luego. Listo, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao. Profe, sale algo que se termine de orar. Muchas gracias. Hasta luego. Lindo día. Hasta luego, profe. Muchas gracias.